Vamos a revisar las actividades de la semana 14 de matemática para el bachillerato. Nos traen pues una actividad sobre estadística. Nos piden pues analizar el gráfico 1, que dice lo siguiente. El organismo internacional encargado de recibir todas las denuncias que atentan contra los derechos humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El siguiente diagrama de barras indica el número de peticiones pendientes de estudio inicial que ingresaron en la CIDH en el 2019 por parte de los países del continente americano. Y nos dan pues el siguiente gráfico, en donde pues constan todos los países de América con sus respectivas cantidad de peticiones ingresadas a la CIDH. ¿Sí? Hay países como Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Guyana, que no tienen pues ninguna petición pendiente. Luego tenemos Trinidad y Tobago con una petición, Jamaica con 2, Barbados con 3 y así. Tenemos aquí Ecuador con 143 peticiones y vemos que Colombia se encuentra con un total de 943 peticiones ingresadas a la CIDH. Entonces, en base a este gráfico nos piden hacer las siguientes actividades. Dice aquí, ordena de forma ascendente en una tabla los datos del gráfico 1. Bien, entonces nos dan como modelo pues esta tabla donde vemos pues que hay países y también pues número de peticiones pendientes de estudio inicial. Si nos piden en orden ascendente, tenemos que empezar entonces con aquellos países que tienen 0 peticiones. Bien, empezamos entonces aquí con Antigua y Barbuda. Tiene 0 peticiones. Luego vemos que está Bahamas con 0 peticiones. Belice también con 0. Tenemos en esta parte pues Dominica también con 0. Y así debemos ir ingresando pues todos los datos en forma ascendente. Bien, en esta parte hemos nosotros realizado esta tabla donde vemos que se encuentran por los valores en forma ascendente desde Antigua y Barbuda con 0 hasta Colombia con 943 peticiones ingresadas a la CIDH. Bien, en la segunda parte nos dice pues lo siguiente: calcula la media, moda y mediana a partir de los valores del cuadro anterior. Es decir, a partir de este cuadro vamos a calcular las medidas de tendencia central, ¿no? Como son media, moda y mediana. Como sugerencia pues pueden ingresar estos datos en una tabla de Excel para poder utilizar ese programa para calcular estos valores. Bien, vamos a empezar entonces con la media. ¿Sí? Entonces vamos a llevar estos datos, esta tabla, a una página de Excel. Bien, entonces aquí tenemos los datos de la tabla organizados de forma ascendente, ¿verdad? Entonces aquí para poder sacar la media, o también conocido como el promedio de estos datos, vamos a digitar la siguiente función. Nos colocamos en esta celda de acá, colocamos siempre el igual, siempre para poder colocar una función colocamos primero pues el igual y vamos aquí a escribir la palabra promedio. Luego pues abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el número de celdas en donde queremos pues sacar el promedio. Justamente empezamos entonces por Antigua y Barbuda y vamos pues hacia abajo hasta llegar a Colombia, que tenía pues 943 peticiones hasta aquí. Correcto. Aquí entonces cerramos paréntesis y notemos que debe estar ubicado de esta forma, ¿no? Y damos Enter, ¿sí? Y como vemos pues aquí en esta parte ya obtuvimos pues la media, que en este caso son 92. Aquí bueno lo hemos aproximado a enteros, porque pues obviamente esto tenemos aquí más decimales que son 91,77, ¿no? Pero dado que pues hablamos de peticiones pendientes, podemos redondearlo a enteros, ¿no? De esta forma. Okay, entonces una media de 92. Bien, esto pues lo llevamos a la página. Bien, y vemos que entonces la media es de 92. Bien, ahora, ¿cómo vamos a calcular esa media si no tenemos pues el programa de Excel? Bien, entonces aquí podemos aplicar la siguiente ecuación, donde podemos aquí encontrar la sumatoria de todos los datos, en este caso de todas las peticiones ingresadas a la CIDH, sumar todo esto y dividirlo para la cantidad de países, ¿no? Que en este caso son pues 35 países. Bien, entonces en esta parte lo que hacemos es reemplazar esos datos. Bueno, al sumar todos estos datos de aquí, todas estas peticiones, nos va a dar un valor de 3212 y dividimos para pues 35, que es justamente el número de países, ¿sí? En este caso nos da un valor pues de 91,77, que redondeando pues sería un valor de 92. Bien, en esta forma hemos calculado la media. Ahora, ¿qué ocurre con la moda? Bien, aquí para entender algo pues vemos aquí que en los datos notemos que se repiten. Aquí hay un 0, ¿no? ¿Verdad? Que en donde nos indica que justamente existe mayor cantidad de países que no han ingresado peticiones a la CIDH, ¿verdad? Pero analizando pues este gráfico y en base al diagrama que nos dan de barras, notamos que este número de peticiones obviamente pues representa la frecuencia absoluta de esta tabla. Y recordemos que la moda pues se puede identificar viendo aquel valor o aquel dato que tiene la mayor frecuencia. ¿Sí? Por lo tanto, notemos que aquí el país que tiene la mayor cantidad de peticiones ingresadas, es decir, la mayor frecuencia, es Colombia. Y por lo tanto, pues en este caso decimos que la moda es Colombia. Bien, ahora, ¿qué ocurre
con la mediana. Esto vamos entonces a hacerlo mediante pues el programa de Excel. Bien, y por ello vamos aquí a primero a adjuntar una celda más, ¿sí? Que es justamente la frecuencia acumulada. Bien, ahora, ¿cómo encontrar pues esa frecuencia acumulada? Bien, entonces aquí en esta parte lo que hacemos pues es partimos del primer valor que tenemos en la parte de acá, que es justamente 0. Colocamos aquí este 0 y la idea es aquí ir sumando, ¿no? Este primer valor de aquí con el siguiente que se encuentra en la parte de acá, ¿no? Este 0, bueno, con este caso sería pues 0, nos va a dar aquí la respuesta 0, ¿verdad? Pero sí hay que hacerlo con los demás valores de acá. Entonces, vamos aquí a colocar una función que me permita justamente determinar ese valor. Entonces, colocamos aquí el igual, ponemos la palabra suma, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar la primera celda que vamos a sumar, que sería esta celda de aquí, la primera celda. Colocamos aquí punto y coma y vamos a seleccionar la otra celda, que sería pues la celda que se encuentra en la parte de acá. ¿Sí? Y aquí pues cerramos paréntesis y damos enter. Si en este caso nos da 0, pues porque obviamente pues 0 de aquí con este 0 de acá nos va a dar 0. Y para poder hacer en todas estas celdas de aquí, lo que hacemos es copiarnos. Nos colocamos en la parte inferior derecha hasta que se coloque este más que vemos ahí. Bien. Damos clic y bajamos todo esto hacia abajo, ¿sí? Para que se vaya copiando la fórmula. Y esto pues obviamente hasta el valor de acá. Soltamos y como vemos pues ya se ha copiado los demás. En las demás celdas de esa fórmula y tenemos la sumatoria, ¿no? Tenemos la frecuencia acumulada. Bien. Ahora aquí lo que tenemos que hacer aquí para poder identificar pues esa mediana es justamente encontrar este valor de aquí, que es justamente la mitad de los datos, ¿sí? De la frecuencia que tenemos aquí. Bien. En esta parte pues al sumar todos estos datos aquí recordamos que nos daba un valor de 3212 y al sacar la mitad de este valor nos dio pues justamente 1606. Y la mediana es aquel dato que se encuentra pues inmediatamente superior de esta mitad de datos, ¿sí? Entonces aquí podemos observar de aquí dentro de esos valores de aquí de la frecuencia acumulada qué valor está o en qué valor se encuentra pues inmersa esta cantidad que es 1606. Si notemos que ese valor se encuentra justamente aquí en el 2269, ¿sí? Puesto que Perú, como vemos, tiene un total de 1525 peticiones, ¿verdad? Pero la mitad de los datos es 1606, por lo tanto ese valor le corresponde pues al país de México, ¿sí? Por lo tanto decimos que la mediana en este caso viene a ser México. Y entonces en esa parte colocamos que la mediana de nuestro ejercicio es México. Eso en cuanto pues al cálculo de las medidas de tendencia central. Bien, en la siguiente actividad, la actividad 3 nos dice, con base en la información del gráfico 2019, peticiones pendientes de estudio inicial, responde las siguientes preguntas de análisis. La primera dice, ¿cuántos países han ingresado peticiones de la CIDH? Notemos que estos países tienen pues justamente 0 peticiones ingresadas, que son un total de 10 países, miren, sí, hasta Surinam, 10 países. Y si el total son 35, obviamente pues restando 35 menos esos 10 que no tienen ninguna petición ingresada, nos da un total de 25 países, que son los que no han ingresado ninguna petición a la CIDH. Luego dice, ¿qué país ha ingresado más peticiones a la CIDH? Recordemos que esa era justamente pues la moda, ¿sí? Que en este caso era pues Colombia con 943 peticiones. Luego las siguientes preguntas son personales. Dice, ¿por qué crees que hay países con valores tan diferentes? Pero si notamos aquí los países del Caribe, ¿no? Que son colonias europeas, tienen pues 0 peticiones, miren. Y lamentablemente los países de América Latina son aquellos en donde se concentra la mayor cantidad de peticiones pendientes ingresadas pues a la CIDH. ¿Sí? Es un valor a considerar en este caso. La siguiente pregunta dice, escribe 3 posibles causas sociales y económicas de esta diferenciación tan drástica en los países de nuestro continente. Bueno, aquí saltan varios aspectos, ¿no? Como económicos, de pronto también el índice de corrupción que existe en los países, además pues la violencia que existe en aquellos países vinculados al tráfico de drogas también influye bastante en que haya pues esta diferenciación tan drástica en los países. Bien, como dije, esas preguntas pues son personales de cada uno. Bien, entonces así hemos analizado estas actividades de la semana 14 de bachillerato del plan COVID-19.